¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 주님이 인도하네
Amados hermanos en Cristo y estimado público, Daniel capítulo 12, versículo 10 menciona: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hoy en día está más cerca que nunca el fin de los tiempos. Por ello, Dios ha llevado a esta iglesia a un acelerado fluir del Espíritu. Ha hecho que percibamos nuestros pecados a fin de crecer espiritualmente y así llegar a la medida de la plenitud del Espíritu. Igualmente, ha derramado sobre nosotros su inmenso amor y gracia. Nos ha dado la esperanza viva por alcanzar la mejor morada en el cielo, para que así perseveremos fielmente en nuestra vida de fe. Y en la medida en que se deje llevar por este fluir del Espíritu, podrá llegar al nivel del Espíritu sin dificultad alguna. Mientras más cerca esté el día del retorno del Señor, este fluir espiritual se irá haciendo cada vez mayor y más acelerado. Al mismo tiempo, el fluir de lo carnal en este mundo se irá haciendo más fuerte. Hay muchos que asisten a la iglesia, pero no se han despojado aún de la maldad en su corazón. A pesar de haber escuchado numerosos mensajes, todavía los atrae y seduce los placeres del mundo. Deben saber que aún están en el nivel carnal. Y mientras más adopte la moda, el lenguaje y los patrones de conducta del mundo, más influencia recibirá de lo carnal y se verá cada vez más inmerso en la vida permisiva y licenciosa del mundo. Estará más predispuesto a pecar. Los que tienen 50 o 60 años sabrán lo que es el pecado y el daño que puede causar porque han vivido en una época donde no había tanta maldad. Sin embargo, hoy en día el ser humano se concibe, nace, crece y se desarrolla en medio de la maldad y del pecado. Todo este mundo, sus patrones de consumo, sus valores, distracciones, etc., están deformados e infectados por el pecado. Por eso, la juventud de hoy en día no reconoce ni acepta que lo que hace es pecado. Y eso cada día se hace más evidente y más grave. No obstante, reitero, los mayores podrán discernir esto porque habrán vivido en otro tiempo donde no había tanta perversidad. Generalmente escuchará a los adultos decir que no pueden entender ni concebir tanta maldad en la gente joven. Hoy por hoy, la gente con suma facilidad comete atrocidades que antes no se podían ni siquiera imaginar. Hermano, si no tiene dominio propio, este fluir perverso de lo carnal arrasará con usted. Desde este altar se les ha predicado constantemente de los pecados de muerte, del día del juicio y del infierno. Pregunto, ¿eso ha hecho que les remuerda la conciencia? Si es así, continúe perseverando en la palabra de Dios. Si la palabra penetra hasta lo más profundo de su corazón y alma, eso significa que Dios le estará extendiendo su mano de misericordia. Les doy una ilustración. Si quiere salvar a alguien que está siendo arrastrado por el fuerte caudal de un río, le pregunto, ¿lo agarraría suavemente de la mano? ¡Claro que no! Tendría que asirlo fuertemente y jalarlo con todas sus fuerzas para salvarlo. Incluso le podrían doler los brazos del esfuerzo que ha hecho. ¿Acaso por sentir ese dolor dejaría que se ahogara? No lo haría. Además, si esa persona quiere vivir, también se aferraría a su mano con todas sus fuerzas. Se sujetaría de su mano para zafarse de la corriente. Espiritualmente, esto quiere decir que no solo debe oír la palabra de Dios, sino
Asimismo, deberá obedecerla y ponerla en práctica. Deberá despojarse de todo lastre inútil de pecado y lascivia y subirse a este fluir del Espíritu. Los que ahora ya están en este fluir deberán permanecer en la palabra a fin que la corriente del mundo no los arrastre. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo que puedan llegar por fe y en fe a la medida de la plenitud de Cristo y así libren a miles de almas de este fluir carnal que está intoxicando el mundo. Hermanos en Cristo, en la última prédica les compartí la razón por la que estoy predicando esta serie de mensajes. La razón fundamental es para que, en tanto hijos de Dios, puedan examinar su vida de fe y sepan si están preparados para recibir las bendiciones de Dios. Les pido que escuchen con mucha atención cada uno de estos mensajes y vean en qué nivel de fe se encuentran. Así sabrán si están listos para que Dios los pueda bendecir o sanar de alguna enfermedad. La semana pasada también mencioné el trasfondo del pasaje bíblico de hoy. Ezequiel tuvo una visión en la que una corriente de aguas salían de debajo del umbral de la casa de Dios hacia el mundo exterior. Esto significa que la palabra de Dios que se predica en iglesia debe salir al mundo. Y esa corriente de aguas cada vez se hacía más y más profunda. Cuando el profeta pasó por primera vez la corriente, el nivel de las aguas le llegó hasta los tobillos. Luego, la segunda vez, le llegó hasta las rodillas y después hasta la cintura. Por último, las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Una pregunta, ¿sabe hasta qué parte le llega el nivel de estas aguas a usted? ¿Hasta los tobillos? ¿Hasta las rodillas? ¿O hasta la cintura? Espero que a través de estos mensajes lleguen a discernir su medida de fe. Agua o aguas en este pasaje simboliza la palabra de Dios. Por ello, la profundidad de las aguas representa la medida en la que pone en práctica la palabra de Dios en su vida diaria, es decir, su medida de fe. Dios medirá la fe de cada uno en el juicio del gran trono blanco y dará el veredicto o la sentencia final. En otras palabras, Dios medirá su nivel de fe de acuerdo a su palabra. Nadie podrá alegar que ha sido juzgado en forma injusta o errónea. En el pasaje bíblico de hoy, cada vez que Ezequiel pasaba por las aguas, el varón de Dios medía 1000 codos. A través de esto, podemos entender que Dios mide en forma exacta el nivel de fe de cada uno. Quizás se pregunte, ¿por qué el varón de Dios mide cada vez 1000 codos? Medir 1000 codos nos dice lo generoso, recto y comprensivo que es el corazón de Dios. Y es que Dios, antes de determinar si alguien está en el primer o segundo nivel de fe, primero considera todos los aspectos de su vida cristiana. No se basa solo en uno de ellos, sino en todos. No solo ve el aspecto exterior o de comportamiento, sino también ve la actitud y la disposición del corazón en cada instante de su vida de fe. Hermano, Dios no es parcial, no tiene favoritos, discierne todo de acuerdo a la medida que determina su palabra. Les voy a dar un ejemplo en base al mandamiento de guardar santo el día del Señor. Suponga que hay 2 hermanos que asisten al culto del día domingo. Uno de ellos es nuevo creyente y el otro ya es diácono, es decir, ha sido miembro de la iglesia por 5 o 10 años. Sin embargo, a ambos durante el culto le vienen pensamientos negativos. Sienten que es muy cansado quedarse en la iglesia a escuchar 2 servicios y que las prédicas deberían durar menos para así poder regresar a casa más temprano y descansar. El hermano, que es nuevo en la fe, se da cuenta que no debe pensar así porque acaba de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Por otro lado, el diácono viene cansado todos los domingos al culto. No es sensible a la voz del Espíritu Santo. Aparentemente, ninguno de los 2 estará adorando a Dios en espíritu ni en verdad. Le pregunto, ¿usted cree que Dios medirá a ambos con la misma medida?
Dios no medirá con la misma medida a cada uno solo por su comportamiento exterior. Dios, para juzgar, toma en consideración sus antecedentes cristianos, los cargos que ha tenido, su comportamiento en la iglesia, en su trabajo, en su familia, etc. Y, lo más importante, la disposición de su corazón. Si ocupa un cargo en la iglesia y ya es cristiano por varios años, Dios aplicará una vara o una escala más alta para medir su nivel de fe. En el ejemplo anterior, Dios dirá que el nuevo creyente sí ha guardado el día del Señor en forma correcta, en tanto que el diácono no lo ha hecho. Claro, estrictamente hablando, el nuevo creyente tampoco guardó en forma correcta el día del Señor. También tuvo una actitud indolente durante el culto. No escuchó con atención la prédica de la palabra, por lo que tampoco adoró apropiadamente a Dios. No obstante, Dios tuvo en cuenta que es nuevo en la fe. Sin embargo, para el diácono o para cualquier otro hermano que haya sido cristiano por 5 o 10 años y que tenga esa actitud de dejadez en el culto, Dios considerará que no ha guardado el día domingo en forma correcta. Más bien, esa clase de comportamiento hará que Dios se enoje. Dios medirá su nivel de fe no solo el día del juicio final, sino también cada día de su vida. Y en la medida en que día a día, paso a paso, su nivel de fe crezca, Dios contrastará todo su comportamiento de acuerdo a la Biblia y así reconocerá si ha llegado a cierto nivel de fe. Hermano, no hay nada gratuito en el mundo espiritual. Si ha pasado del segundo al tercer nivel de fe, Dios permitirá ciertas pruebas a fin de saber si realmente se ha despojado de toda obra de la carne. Cada uno debe saber medir el nivel de su fe. Deberá saber si está en el segundo, tercer o cuarto nivel de fe. Digamos que recién ha pasado del segundo al tercer nivel de fe. Ya no debería cometer pecados de obra, es decir, no cometerá ninguna obra de la carne. Todos saben que es una obra de la carne, ¿sí? Hay obras de la carne que son de muerte y otras que no lo son, pero que si persiste en hacerlas, podrá perder su salvación. Los que están en el tercer nivel de fe no cometerán pecados de acción, menos aún pecados de muerte. Sin embargo, aun si se trata de una obra de la carne que no es de muerte, si continúa cometiéndolas, al final se convertirá en un pecado de muerte. Les voy a dar un ejemplo. Una pareja de casados tiene una discusión y la esposa le habla muy duro a su cónyuge. El marido se enoja y golpea a su esposa. Ahora bien, ese es un acto de violencia. Es decir, una obra de la carne. No es un pecado de muerte. Aún así, es una obra de la carne. Los que están en el tercer nivel de fe no podrán reaccionar así. Tampoco deberían engañar ni mentir. Si hace alguna de esas cosas, ya sabrá su medida de fe. No estará en el tercer nivel de fe. Claro, jamás cometerá un pecado de muerte estando en ese nivel. Cuando crece del segundo al tercer nivel de fe, Dios probará si se ha despojado totalmente de esas obras de la carne. Y si muestra que ya no tiene esos atributos carnales en su corazón, pasará la prueba. Además, Dios mide en forma exacta su nivel de fe para responder sus peticiones y para bendecirlo. A través de los 7 espíritus, Dios medirá la fe, el gozo, la oración, la gratitud, la obediencia, la fidelidad y el amor. Pregunto, ¿sabe usted en forma exacta la medida de su fe?
Hay algunos que ni siquiera están seguros de ser salvos. Hay otros que aseguran que son salvos porque ya han llegado al primer nivel de fe. Hermano, le digo algo, no podrá vivir en paz si no está seguro de su salvación. Si sabe su nivel de fe y vive una vida cristiana acorde con ello, de hecho estará seguro de ser salvo. Es algo absurdo que un creyente no sepa su medida de fe. En esta iglesia se enseña la forma en la que debe medir exactamente su nivel de fe por la palabra de Dios. Así sabrá si está en el primer, segundo, tercer, cuarto o quinto nivel de fe. Por ejemplo, supongamos que usted ha sido cristiano por 10 o 15 años. Entonces, lo más natural sería que ya estuviera, al menos, en la roca de la fe, en el tercer nivel de fe. No importa lo lento que ha podido ser su crecimiento espiritual. Si ha sido fiel en la oración, ya debería estar firme en la roca de la fe. No obstante, si luego de tantos años todavía está en el primer nivel de fe, eso quiere decir que no ha llevado una correcta vida cristiana. Usualmente, los que ya están en el segundo nivel de fe vienen alegres y no faltan a la reunión de oración de Daniel. Oran intensamente. Sin embargo, hay quienes han sido cristianos por más de 10 años y aún ahora les cuesta venir a las reuniones de oración. Mejor dicho, no les gusta venir a orar. Y si vienen, no vienen alegres y con gozo. Hay otros que todavía, dejándose llevar por la ira, golpean a su esposa cada vez que discuten. Se supone que ya deberían estar en el tercer nivel de fe. No obstante, apenas se podrá decir que han llegado al segundo nivel. ¿Se ha preguntado alguna vez qué le diría a Dios el día del juicio final? ¿Acaso lo elogiaría por su medida de fe? Hermano, usted ya tiene 10 o más años de vida en Cristo. Ha ocupado cargos en la iglesia. Es líder, diácono, diaconisa, integrante del coro o de la danza. ¿Usted cree que Dios medirá su nivel de fe por los puestos que ha ocupado en la iglesia? Dios lo medirá en forma precisa de acuerdo a su palabra. En ese día, es decir, en el día del juicio final, todo será revelado. Usted no podrá mentir ni engañar. Repito, se supone que al menos debería haber llegado al nivel de la roca de la fe. Pero eso no es así. Ni siquiera está seguro de ser salvo. La Biblia lo señala. Recalca que Dios vomitará a los que son tibios. Hermano, recuerde que Dios le ha dado un talento, pero usted no lo ha usado, lo ha guardado. Al que Dios le dio 2 talentos, produjo 4, y a otro que le dio 5 talentos, rindió 10. No obstante, usted se ha limitado a guardar el talento que Dios le ha dado, y aún así cree que es salvo porque al menos no lo ha perdido. Déjeme decirle algo, ya lo ha perdido. Si no, respóndame, ¿dónde está el interés que ha redituado ese talento? Si al menos lo hubiera depositado en el banco, habría ganado algún interés. Así que, en realidad, ha perdido el talento que Dios le dio. ¿Se imagina lo que el Señor le dirá? Dirá que lo echen de su presencia. Es decir, no será salvo. No lo digo yo, es palabra de Dios. Hermano,
en 15 años de vida cristiana, ha tenido tiempo más que suficiente para llegar al nivel de la roca de la fe o al nivel del Espíritu. Sin embargo, aún está en el primer o en el segundo nivel de fe. Al menos debería sentir algo de vergüenza. Ahora bien, suponga que usted está en el tercer nivel de fe y comete un pecado de muerte. Para Dios, eso será como si usted nunca hubiera tenido fe. Esto ya lo saben a través de la serie de prédicas de la primera carta del apóstol Juan. Hermano, como el apóstol Juan señala en su primera carta, si tiene la semilla de vida, jamás pecará. Incluso si su fe es del tamaño de un grano de mostaza, no podrá cometer un pecado de muerte. Si lo hace, es porque no tiene fe. Ahora bien, hay quienes afirman que creen en el poder de Dios. Aseveran que creen en los milagros y señales que narra la Biblia. Pregunto, ¿acaso eso bastará para determinar su medida de fe? Claro que no. Ni Dios ni los 7 espíritus aceptarán esos parámetros como indicadores reales de su nivel de fe. Eso lo menciona la Biblia. La fe sin obras está muerta. Por eso, como no tiene fe, no lo puede mostrar en sus acciones, esto es, en su estilo de vida. Tal vez en el pasado haya tenido fe, pero ahora no la tiene. Lo único que tiene es conocimiento, pura teoría. Sin embargo, eso no es fe. Si tuviera fe, sus acciones lo evidenciarían. Viviría de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si comete un pecado de muerte, Dios lo verá como alguien que no tiene fe. ¿Qué dice Dios acerca de esto en la Biblia? Dice que si practica el pecado y aún así afirma que cree en Dios, usted es un mentiroso. Vive en la inmundicia del pecado y aún así se atreve a decir que cree en Dios. La verdad es que es un mentiroso. No lo digo yo, es palabra de Dios. Está escrito en la Biblia. Hay algunos líderes que dicen tener fe. La pregunta es, ¿Dios lo reconoce como líder? No, usted ha sido elegido por personas, no por Dios. Los hermanos o hermanas que lo han elegido no conocen su corazón y lo han escogido como líder de tal o cual asociación. Dios jamás lo hubiera elegido como líder, tampoco yo. Hermano, hermana, no se engañe. Le pregunto, ¿qué pasará si en el día final no es salvo? ¿Qué hará?
Otros afirman que ya son salvos y aún están en el primer nivel de fe. Tienen una vaga idea de la medida de su fe. Hermano, usted debe saber cómo medir su nivel de fe en forma correcta. Al menos debería estar seguro de ser salvo. Nadie sabe el momento en que Dios llamará su espíritu. Además, si anhela llegar a la Nueva Jerusalén, deberá saber exactamente la medida de su fe. Solo si es consciente del nivel de fe que tiene ahora, podrá saber lo que debe hacer para seguir creciendo y llegar al siguiente nivel. Y deberá medir el nivel de su fe de acuerdo a la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. No deberá hacerlo en base a criterios subjetivos guiado por sentimientos y emociones personales. Si es un pastor, deberá mostrar la fe de un pastor. Si es un hermano que presta servicio o forma parte de algún ministerio en iglesia, deberá mostrar un buen nivel de fe. Al menos deberá haber llegado a la roca de la fe. Ahora bien, la forma más obvia de medir su nivel de fe es comparando su lenguaje y su comportamiento con la palabra de Dios. Sin embargo, el nivel de fe no se podrá determinar solo en base a ciertos aspectos externos. Por eso, Dios escruta y ve lo que hay en su corazón. Deberá no solo medir su fe por sus palabras, acciones y pensamientos, sino también confiar en el Espíritu Santo cuando lo haga. Y eso será porque únicamente Dios conoce el corazón del hombre. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que está en su corazón y conoce su corazón más que usted mismo. El Espíritu Santo le dará la seguridad de su salvación a los que tienen fe para ser salvos. Sembrará la esperanza viva por el cielo y les dará gozo y confianza en su vida cristiana. En base a estos criterios podrá discernir si tiene o no tiene fe para ser salvo y podrá igualmente saber en qué nivel de fe se encuentra. Amados, tal como el varón de Dios midió los 1000 codos, antes que Dios proceda a medir la fe de cada uno, primero medirá sus obras, es decir, sus acciones, así como su corazón. En base a este criterio, Dios medirá en forma exacta la fe de cada uno. Los que en verdad creen esto no hablarán ni se comportarán en forma irrespetuosa ni descuidada. La Biblia menciona que Dios escudriña el corazón de cada uno. Por ejemplo, en el cielo hay ángeles que registran cada palabra y cada hecho o acción de los hijos de Dios. Cada uno tiene un ángel que está escribiendo todo lo que hace y dice. En Mateo capítulo 18, versículo 10, el Señor menciona: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hermano, el Señor le está diciendo que no debe despreciar a los pequeños, menos aún a los adultos, porque dice el Señor que en el cielo los ángeles de ellos, es decir, de los pequeños, están mirando siempre el rostro del Padre Celestial. Hermano, debe grabar este verso en su corazón. Es palabra de Dios. No se olvide, los ángeles registran todo lo que dice y todo lo que hace. Y todo eso lo informan a Dios. Este registro será la evidencia que se mostrará el día del juicio final. Los ángeles lo anotarán todo, toda broma, chiste, todo,
absolutamente todo. Así que, hermano, no haga bromas, no se burle de otros. Los ángeles no dejarán de anotar toda palabra que salga de su boca. Chismes, críticas, etc. Todo lo apuntarán y se lo informarán a Dios. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo en el cielo. Todo aquello de lo que no se ha arrepentido será usado en su contra el día del juicio final. También se considerará todo lo que ha hecho durante su vida en esta tierra. No obstante, ante Dios, no solo sus palabras y acciones serán reveladas, sino igualmente lo será lo más recóndito que haya en su corazón. Por ejemplo, los 7 espíritus de Dios y los 4 seres vivientes son los que hurgan o escrutan en lo más profundo del corazón del ser humano. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, el apóstol Juan, refiriéndose al Cordero que es el Señor, dijo lo siguiente: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En este pasaje, los 7 espíritus son como 7 ojos, porque su misión será la de examinar y medir. Los 4 seres vivientes no solo acompañan o escoltan a Dios, sino también escudriñan las obras y los corazones de los hombres. Especialmente el que se asemeja a un águila indagará la medida en la que ha cultivado la palabra de Dios en su corazón y el grado en el que ha vivido de acuerdo a ella. Hermano, las águilas tienen una muy buena vista y pueden divisar pequeños objetos a larga distancia, vuelan a gran altura y observan el campo o terreno. Los conejos y otra clase de roedores no saben que el águila los observa desde muy lejos porque no la pueden ver. Sin embargo, las águilas sí pueden ver desde una gran distancia. Y una vez que divisan a su presa, descienden velozmente y la atrapan. Así es como cazan. Y casi nunca fallan. Cuando la presa ve que el águila está descendiendo, ya es muy tarde. No tendrá tiempo para esconderse. Con esa misma precisión del águila que desciende para atrapar a su presa, con esa misma precisión, repito, este ser viviente semejante a un águila examinará en forma precisa el corazón de cada uno. Sí, verá hasta lo más profundo de su corazón. Retomando el mensaje, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, cita: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sí, hermano, tal cual menciona el pasaje, toda acción, sea pequeña o grande, será traída a juicio. Todo lo que ha hecho o dicho a escondidas, sea bueno o malo, Dios lo traerá a juicio y no podrá engañar a Dios. Dios lo sabe todo. Así que, si ha hecho lo bueno, será juzgado para recompensa. Pero si ha hecho lo malo, será juzgado para condenación. Así que, no engañe ni mienta a sus hermanos. Y en Mateo, capítulo 12, versículo 36, el Señor dice lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermano, graben este pasaje en su corazón. No debe decir algo solo por jugar o por bromear. No diga algo a la ligera. Incluso las cosas que la gente cree que habla en secreto, en realidad no serán en secreto.
Y es porque todo será revelado en el cielo ante el ángel que está registrando lo que usted hace o dice en esta tierra. Incluso lo que usted considera una broma o chiste, por todo eso será juzgado el día postrero. Si usted realmente creyera que Dios y los ángeles lo están observando todo el tiempo, pregunto, ¿acaso haría algo que no fuera de fe? Hermano, espero que su actitud, palabras y comportamiento siempre sean los mismos, tanto en privado como en público. Volviendo al mensaje, tal vez se pregunte por qué es tan importante para Dios medir en forma exacta su nivel de fe. No es para castigarlo ni para culparlo. Lo hace para bendecirlo, para darle la oportunidad de recibir en el cielo mayores recompensas. Por cierto, Dios desea que todos lleguen a la medida de la plenitud de la fe, pero eso igualmente requiere el esfuerzo de cada uno. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, enfatiza: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras, si desea llegar a la plenitud de la medida del Espíritu y recibir el mejor de todos los premios, deberá correr la buena carrera de la fe hasta alcanzar la meta. En la próxima prédica les compartiré los pecados de muerte que harán que pierda su salvación, citando ejemplos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en el pasaje bíblico de hoy, Dios nos dice que en estos tiempos que marcan el fin de este mundo, habrá muy pocos que en verdad creerán en el cielo y anhelarán el regreso del Señor. También nos revela detalles del reino de los cielos y sus diferentes niveles o moradas. Nos explica la forma en la que nuestra fe será medida, así como el aroma de nuestras oraciones. Hermano, Dios desea que pongamos nuestra esperanza solamente en el cielo, y es un hecho que la fe de cada uno será medida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, señala: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, todos vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es el juez justo. Nadie escapará ni podrá evitar ni evadir este juicio. Los que hayan llegado al nivel del Espíritu recibirán un juicio de recompensa porque no habrán pecado. Sin embargo, los que están en el primer, segundo y tercer nivel de fe, que aún han tenido ataduras por los placeres del mundo, serán juzgados y su salvación será decidida ese día, al igual que sus recompensas. No obstante, repito, los que han llegado al nivel del Espíritu serán juzgados solo para determinar su nivel de recompensas. Pero, por ejemplo, los que a pesar de haber pertenecido al coro de la iglesia o al grupo de danza han amado las cosas del mundo, no recibirán recompensa alguna. Hermanos, las alabanzas del coro deben ser ofrecidas a Dios con reverencia, respeto y de todo corazón. Sin embargo, hay algunos que no lo hacen así. Son simples cánticos, sin fe y sin amor. No habrá recompensa alguna para ellos. La morada que ocupe en el cielo estará determinada por su medida de fe y por las obras que haya hecho en fe y por fe durante su vida en este mundo. Recuerde bien este pasaje. Lo repito, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, nunca se olvide de estas palabras. No las tome a la ligera. Tan solo imagine al mensajero del Señor enfrente de usted con ese cordel o cinta en su mano en el día del juicio final, listo para medir su nivel de fe.
Los que estén seguros de su medida de fe esperarán ese momento con gozo sobreabundante. Por otra parte, imagínese lo pavoroso de ese momento si no tiene el nivel de fe necesario para ser salvo. Imagínese que en ese momento está a punto de ser sentenciado para condenación. Será una total tragedia. Hermano, ahora, en tanto le quede un hálito de vida, aún tiene la oportunidad para arrepentirse. Tal vez mañana ya no la tenga. Medite en esto en su regreso a casa. En el día del juicio no podrá cuestionar el veredicto final. Tampoco podrá cambiarlo. Y ello será porque la sentencia será exacta, sin el más mínimo error. Será totalmente justa. Hermanos, ninguno debe enfrentar ese momento con esta clase de terror y de incertidumbre. Espero que hasta que llegue ese día final, crezca en su medida de fe, muestre y demuestre la clase de corazón, palabras y obras que sean merecedoras del gran premio celestial. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que en el día del juicio final su medida de fe sobrepase largamente el nivel de su salvación y llegue a alcanzar la Nueva Jerusalén. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido se haga fe y vida en tus hijos. Ayuda a tus hijos a que puedan medir en forma correcta el nivel de su fe y bendícelos para que puedan crecer en su medida de fe hasta llegar a la plenitud de la estatura de la medida del Espíritu. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir.
En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.